Fundación Junior. Arte, educación, deporte, recreación y medio ambiente. Proyecto Club Prejuvenil 2020. Convenio 1822 de 2020. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya Alcaldía Municipal de Miranda, Cauca. Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Amor por Miranda. Programas. Promoción de lectura y escritura. Nuestra clase de hoy tiene referencia a qué es lo folclórico y qué es lo popular. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lectoescritura? Pues resulta que son dos términos que son muy importantes tenerlos en cuenta de acuerdo a nuestro manual o a nuestro proyecto que tenemos con el Club Prejuvenil. Lo folclórico, si recordamos en una de nuestras clases pasadas, viene del término folclore. ¿Qué significa el término folclore? Folclore viene del inglés folk, que significa pueblo, y lore, que significa saber. Entonces, el saber de un pueblo. Recuerden que el primero que retomó este término a nivel de toda de la humanidad fue William John Thoms en 1846. Él fue el que se ideó este término, este concepto del folclore. Bueno, pero ¿qué de importancia tiene lo folclórico frente a lo popular? Pues resulta que este concepto, folclore, tiene que tener referencia no solamente a ese saber que poseen los pueblos, sino también que encierra todas las expresiones, ¿sí?, realizadas por un grupo de personas dentro de esa comunidad. Y cuando nosotros hablamos de esas expresiones, son todos esos saberes transmitidos de generación en generación. Y dentro de esos saberes están las tradiciones, están las costumbres, están todo lo que tiene que ver con la tradición oral, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con ese colectivo que maneja esos saberes colectivos. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta para que algo tenga que ver o sea, un hecho sea folclórico, para que sea considerado como tal? Debemos de tener en cuenta estas características, recuérdenlas. Primero, que sea empírico, o sea, que ahí viene relacionado con un saber que surge, o sea, que nadie le tiene que decir es esto, es aquello, no, es empírico, se nace por sí solo. De ahí también tiene que ver lo del anonimato, ¿no? La anonimia, como decíamos en la clase pasada. Otro, que sea colectivo, no que es el saber de la familia Pérez o la familia Lleno, tiene que ser un saber colectivo. Otro, que además de que sea colectivo, sea anónimo, lo que les decía en la clase pasada, que sea funcional, que sea regional y que sea oral, ¿sí? O sea, que me contaron mis abuelos, me dijeron mis tatarabuelos, mis tíos, ¿sí? Frente a estas expresiones, entonces, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué manifestaciones tenemos frente a lo folclórico? Tenemos los bailes, ¿sí? Tenemos la música, tenemos los vestidos, las artesanías, tenemos las comidas. Todo eso tiene que ver con ese saber folclórico. Ah, pero ¿qué tiene que ver lo popular? O sea, ¿qué diferencia lo uno de lo otro? Pues chicos, lo popular es todo aquello del dominio del pueblo, pero que es ocasional, o sea, se da por un tiempo determinado, no es perenne como lo folclórico, ¿sí? Entonces, lo popular tiene una acogida momentánea. Puede ser una costumbre foránea, o sea, no tanto del pueblo en sí, sino que lo trajeron otros grupos humanos a esa localidad de afuera, por eso se llama foránea, que responde a la moda. Entonces tenemos expresiones, por ejemplo, de lo popular, una canción de moda, que canta, suena, pero después desaparece, ¿sí? Tenemos un baile de moda, también un ritmo que apareció y ya se bailó y listo, se olvidó.
Tenemos otras expresiones populares como por ejemplo el beber, el fumar en las fiestas, ¿sí? Que también hacen parte de esa cotidianidad de la gente. Podemos tener también como popular las poesías, algunas expresiones literarias. Un ejemplo de ello fue las poesías de Julio Flores en el siglo XIX, un poeta muy reconocido, que esas poesías solamente fueron eco en esa época, porque todos retomaban, aparte de esas poesías de él, de esas producciones, para expresar los sentimientos. Y también podemos tener allí algo popular, por ejemplo, las carreras de caballos, el mismo boxeo en unas regiones de nuestro país. Todo eso tiene que ver con lo popular. ¿Qué es lo interesante de esto, queridos? Lo interesante es que mientras exista el hombre, el ser humano, ¿sí? Mientras existamos nosotros, va a existir el folclore. Y algo muy importante, y es una tarea de todos, de ustedes, mía, de nuestro pueblo en sí. ¿Cuál es la tarea? No dejarlo morir, no dejarlo acabar, ¿sí? Porque precisamente, como decíamos antes, una de esas características es la tradición de generación en generación. Si nosotros como padres no le contamos a ustedes como hijos, luego ustedes no le cuentan a sus hijos, pues sencillamente se acaba. Pero si queremos que continúe, obviamente tenemos que compartir, tenemos que decir. Bueno, hay unas expresiones que ustedes las pueden identificar como folclóricas y hay otras que las pueden identificar como populares. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio de esta clase? El ejercicio de esta clase es que tú vas a preguntarle a tu papi o a tu mami o a alguien adulto de tu familia y le vas a decir qué expresiones folclóricas prevalecen en nuestra región, en nuestro bello Cauca, no solamente en Miranda, sino en nuestro bello Cauca. ¿Qué expresiones folclóricas prevalecen? O sea, han existido, están y seguirán existiendo. Pero también qué expresiones o qué manifestaciones ustedes las pueden caracterizar como expresiones populares, ¿sí? 5 de una y 5 de otra. Como les he contado mucho de nuestro libro Mirando a Miranda, que hace parte de ese compendio de todas esas manifestaciones que hemos tenido y que hemos conservado los mirandeños, yo les voy a contar cómo fue que se crearon las bandas, los grupos y las orquestas. Y hay un título muy bonito en la página 61 del libro que dicen Al son que me toquen bailo. Vayan pensando, mis niños, si estamos hablando de bandas, grupos y orquestas, ¿sí? ¿Quiénes serían o qué manifestación se da allí? ¿Se da un saber folclórico o se da un saber popular? Vayan pensando, sencillamente escuchen. Al son que me toquen bailo. Todos los medios de expresión que posee el ser humano son producto de la apreciación de la realidad. La música hace parte del folclore, como una visión real del patrimonio cultural popular. Nuestro pueblo, Miranda, se caracteriza por ser alegre, rumbero. El ritmo de la música está compenetrado con nuestras vivencias. ¿Y qué decir de nuestros abuelos, quienes armonizaban con instrumentos todas las festividades? En el año de 1950, don Constantino Lozada, un tolimense músico del tiempo de la chirimía, con su tambor se unió a Antonio Luna, quien tenía la dulzaina, a Epimenio Casca con el redoblante y a don Ricardo Lugo con las maracas. Oiga pues lo que hicieron. Salían con la imagen del niño Dios y su particular ritmo chiringui chingui, chiringui chingui, chiringui chingui. Y una tarde de enero de ese mismo año llegó la chirimía al estanco de don Rubén Pulgarín. Allí
desahogaban sus penas los despechados y los bohemios al son de la música y del aguardiente. Y los músicos, tomando más y más tinteros, tocaban por 5 centavos, hasta que el dueño del estanco les dijo: me aburrieron con su chiringuichingui, chiringuichingui. Quiero escuchar una canción que tenga letra. ¡Ja! Don Constantino le dijo algo en el oído a Carlos, el popular Tabaco, otro acompañante del grupo. Al instante, Carlos comenzó a entonar un estribillo que decía: vuela la mariposa sobre su propio jardín. Y el dueño del estanco inmediatamente les brindó aguardiente e insistió en que siguieran cantando más y más. Pero los músicos continuaron con su vuela la mariposa sobre su propio jardín, y así una y otra vez, hasta que don Rubén preguntó: bueno, ¿y es que esa canción no tiene más estrofas? Tabaco, un tanto cansado, responde airadamente: es que el disco se llama Vuele la mariposa y este se compone de 15 estrofas que dicen vuela la mariposa sobre su propio jardín. Y allí termina uno de nuestros episodios del libro Mirando a Miranda. Entonces, como ven, niños, allí ustedes se imaginaron cómo eran esas fiestas, cómo se formaban esos grupos musicales en nuestra localidad, quiénes fueron esos primeros fundadores de esas bandas, qué hacían, ¿sí? Y todo eso hace parte de un saber popular. ¿Qué será eso? ¿Será una manifestación de folclore o será una manifestación de un saber popular? Bueno, entonces espero les haya gustado esta clase y recuerden preguntarle a sus papás, a sus abuelos o a sus tíos 5 manifestaciones que tengan que ver con el folclore de nuestro bello Cauca. ¿Sí? Que quiero hacerlo solo de Miranda, bien. Y 5 manifestaciones que tengan que ver con ese conocimiento o esas tradiciones populares de nuestro bello Cauca o de nuestro Miranda. Que estén muy bien. Gracias. Fundación Junior. Arte, educación, deporte, recreación y medio ambiente. Proyecto Club Prejuvenil 2020. Convenio 1822 de 2020. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya Alcaldía Municipal de Miranda, Cauca. Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Amor por Miranda. Programas: promoción de lectura y escritura,